Utsi Petikpawi Recowi. En idioma español nos dice bienvenidos a una reunión más. En este caso, pues vamos a trabajar unos contenidos importantísimos, que lo que son los pronombres posesivos prevocálicos y preconsonánticos. En idioma quechua, el nombre de esto sería Echbiaj Rukwixip Shukoje Ukushtzip. Fue Echbiaj Arekuya Upishik Rirajilap al Winakil, Shukoje Ri Ukiyal Winakil. Kokep Wokachich. Rinape arekuya wok koh ruk ri biaj chi kmahitah ruk ukushtzip. Riukap are koh ruk ritzih kmahitah ruk wiktzip. En español nos dice acá, los pronombres posesivos en el idioma maya quechua es anteponer una palabra o sustantivo que inicia con consonante o vocal. Es importante aclarar que únicamente se utiliza con sustantivos que se pueden poseer. Por ejemplo, sustantivos animales sí se pueden poseer, sustantivos de cosas se pueden poseer. Todo lo relacionado con la naturaleza, excepción de esa, no se pueden poseer. Poseer es cuando uno se adueña de las cosas, decir que es mío, tuyo, de él o de ella, suyo, de usted. Entonces, es a eso lo que se refiere los pronombres posesivos. Acá, como nos mencionaba, acá que hay dos grupos de ellos. El primer grupo es prevocálicos. En este caso, pues tenemos como prevocálicos. Acá tenemos el número gramatical que en idioma quechua nos dice ajilapal uinakil. Uinakil, persona gramatical. Echbiaj, posesivos. Tenemos en singular que sería pautukelal, tenemos en plural que sería pauquiyal. En singular tenemos tres, napewinak, ukapwinak, uroshwinak, que en español sería primera, segunda y tercera persona singular. También tenemos tres en plural que sería napewinak, ukapwinak, uroshwinak, que en español sería primera, segunda y tercera persona plural. En total tenemos 6, 3 singulares y 3 plurales, en las cuales pues utilizamos como para nombrar un objeto, una cosa, en adueñarnos de algo, entonces decimos mi. Cuando es de la segunda persona singular sería tú. En este caso tenemos dos opciones para utilizar tú o la, ya que en algunos casos pues unas personas utilizan tú y en otros casos utilizan la. Entonces es la única diferencia, tenemos opción en utilizar tú o la. En este caso pues sería usted. Podemos utilizar tú o podemos utilizar usted. Cualquiera de los dos podemos utilizar. Tenemos la tercera persona singular que sería su, ya sea de él o ella. Tenemos como primera persona plural, en este caso que sería nuestro. Segunda persona plural que sería su, de ustedes. Y también tenemos tercera persona su, de ellos o ellas. Este es el primer grupo, en este caso, que utilizaríamos para nombrar todos aquellos sustantivos que tengan inicial vocal. En este caso, pues tenemos acá unos ejemplos. Por ejemplo, en esta imagen encontramos lo que es un pollo. Entonces, para decir mi pollo, vamos a decir wak. Tu pollo, akwak. Su pollo, de él o ella, rak. Entonces, en este caso, estas serían las tres personas singulares que en quiché sería pautukelal. Tenemos también en plural que sería kak, nuestro pollo, y wak, sus pollos de ustedes, kak, sus pollos
de ellos o ellas, en este caso, ya de ellos. Como vemos acá, la palabra en idioma quiché inició con vocal, en este caso es ac. Entonces utilizamos W, AW, R, Q y W, y también utilizamos lo que es la K para poseer este tipo de palabras que inician con vocal. También tenemos como ejemplo otra palabra, en este caso que sería aj. En este caso, aj, para decir mi elote, tu elote, entonces decimos guaj. ¿A qué nos referimos cuando decimos guaj? Es mi elote, es mío. Aguaj sería tu elote de la segunda persona. Raj sería su elote de él o ella. Estamos hablando de la tercera persona singular. Y decimos kaj cuando decimos que es nuestro elote de nosotros, ¿verdad? Nuestro elote. Y waj, que sería sus elotes de ustedes, ya se refiere a ustedes. Kaj sería sus elotes de ellos o ellas, se refieren a ellos o ellas. Esos serían los dos ejemplos, en este caso, con los prevocálicos. Como les repito, en este caso hay dos grupos de pronombres. Hay un prevocálico y el otro es preconsonántico. Vamos a ver lo que es el preconsonántico en este caso y nos dice HBA que kohruk wiqtzib weukapchik are que kohruk ritzig majitaj ruk wiqtzib. Y el segundo grupo, acá nos dice en español, en el segundo grupo se utiliza con palabras que inicien con consonantes. Su nombre nos lo dice acá, preconsonánticos. Como nos decía en la definición, que es anteponer a la palabra o sustantivo, eso nos quiere decir que va antes de la palabra, va al inicio de la palabra. Antes de escribir la palabra, pues va este pronombre. Por ejemplo, en este caso tenemos como el juego de prevocálicos, tenemos nu, que sería mi, a, que sería tú, la, que sería su, de usted, u, de su, de él o ella, ka, que sería nuestro, y u, alak, que sería su, de ustedes. También tenemos su, de ellos o ellas. Esas serían las 6 personas. Igualmente acá se divide en 3. Tenemos 3 en singular y tenemos 3 en plural. En singular tenemos mi, tu, su. En plural tenemos nuestro, su, de ustedes, su, de ellos o ellas. Serían las 6 personas, en este caso, en el grupo de los juegos de prevocálicos y preconsonánticos. Tenemos como ejemplo, en este caso, como nos dijo en la definición, que es anteponer a la palabra, entonces, y también se utilizan con palabras que inician con consonante. Pues acá vemos que esta palabra inicia con T, pues sabemos que la T es consonante, entonces decimos nu tat, que sería mi papá, atat, tu papá, tatla, su papá de usted, utat, su papá de él o ella, katat, nuestro papá, y tat o tat ala, que sería papá de ustedes. Kitat, que sería papá de ellos o ellas. Eso es la traducción en español. También tenemos otro ejemplo, en este caso, la palabra turaz. ¿Qué significa turaz? Es durazno en idioma quiché. Y nos dice de la siguiente palabra. Para decir mi durazno, decimos nuturaz. Para decir
durazno, decimos aturaz. Si decimos su durazno, de él o ella, decimos uturaz. Si decimos nuestro durazno, sería caturaz. Si decimos durazno de ustedes, sería ituraz. Si decimos durazno de ellos o ellas, sería quituraz. Eso serían los dos juegos posesivos en este caso. Están los prevocálicos y los preconsonánticos. Los prevocálicos se utilizan con palabras que tengan inicial vocal y los preconsonánticos lo utilizamos con palabras que tengan inicial consonante. Solo eso sería. Espero que me puedan comprender en esta pequeña clase. Pues muchas gracias por la atención y en idioma Che nos dice Limalaj Malkios Che Nutata Peshit.